Borra todos los documentos y contraseñas de la empresa. Todo tu trabajo ahora pertenece a nuestra nueva dirección. Las palabras de mi hijo resonaron en la oficina con una arrogancia que me helaba la sangre. Yo simplemente presioné delete, con una sonrisa fría que él no supo interpretar. Cuando regresó del almuerzo, el abogado lo esperaba en mi oficina. La sala estaba silenciosa hasta que su voz cortó el aire, peligrosamente baja. El banco acaba de llamar. Dime exactamente qué le mandaste hacer a papá. Porque verán, hay algo que los hijos arrogantes nunca comprenden. El hombre que construye un imperio desde cero siempre tiene la última carta guardada. Y esa carta, queridos oyentes, acababa de ser jugada. Me llamo Adolfo, tengo 65 años, y durante 40 años construí una empresa que vale $50 millones anuales. Empecé a los 25 con las manos vacías y una ambición que me quemaba las entrañas. Trabajé 18 horas al día, dormí en oficinas prestadas, sobreviví a base de café amargo y sándwiches baratos. Cada cicatriz en mis manos cuenta la historia de una batalla ganada, cada cana gris representa una noche sin dormir construyendo lo que hoy es un imperio corporativo. Mi difunta esposa María solía decirme que era demasiado obsesivo con el trabajo, pero ella entendía que cada dólar ganado era un paso más hacia la seguridad que nunca tuvimos de jóvenes. Crecimos en la pobreza, compartiendo un cuarto con mis 4 hermanos, viendo a mi padre regresar cada noche con las manos destrozadas de trabajar en la construcción por $60 a la semana. Juré que mis hijos nunca pasarían por eso. Cuando María murió hace 3 años de cáncer, pensé que ya nada tendría sentido. Habíamos luchado juntos por esta empresa durante décadas. Ella llevaba la contabilidad en los primeros años, contestaba teléfonos, limpiaba las oficinas después de que todos se fueran. La empresa se había convertido en nuestra única hija, nuestro legado compartido. Pero entonces apareció él. Damián, mi hijo biológico, había estado ausente durante 15 años completos. 15 años sin una llamada telefónica, sin una carta, sin preguntarle a su padre cómo estaba sobreviviendo. Cuando María enfermó y necesitábamos apoyo familiar, él brilló por su ausencia total. Cuando la enterramos bajo la lluvia más fría que recuerdo, él seguía perdido en sus aventuras por Europa, gastando la herencia de $40,000 de su abuela en fiestas, drogas y mujeres de dudosa reputación. Pero el dinero siempre se acaba, y los parásitos siempre regresan cuando huelen sangre fresca en el agua. Una mañana gris de martes, mi secretaria Sandra me anunció que tenía una visita inesperada. Entró por esa puerta de roble macizo con un traje italiano que costaba más que el salario mensual de mis empleados, cabello perfectamente peinado con gel caro y esa sonrisa falsa que heredó de su madre biológica, mi primera esposa que me abandonó cuando él tenía 5 años. Papá, me dijo con voz melosa, abriendo los brazos como si fuéramos mejores amigos de toda la vida, vine a ayudarte con la empresa. Sé que has estado solo desde que mamá María murió. Ayudarme. La palabra me provocó una risa amarga que tuve que contener. Este muchacho de 35 años, que nunca había trabajado un día completo en su vida, que no sabía diferenciar entre un balance general y una lista de compras del supermercado, quería ayudarme con el negocio que me costó 4 décadas de sangre y lágrimas construir. He estado pensando, continuó, acomodándose en el sillón de cuero que solo usaba para recibir clientes importantes, que necesitas a alguien joven para modernizar las operaciones. Alguien con visión fresca, con contactos internacionales. Contactos internacionales. El único contacto que tenía era con los casinos de Montecarlo donde había perdido el dinero de su abuela. Durante las primeras 3 semanas, intenté darle el beneficio de la duda. Tal vez la muerte de María lo había hecho madurar de alguna forma misteriosa. Tal vez finalmente entendía el valor del trabajo duro y la responsabilidad familiar. Le expliqué pacientemente los básicos del negocio, le mostré nuestros clientes principales que generaban el 80% de nuestros ingresos, le presenté a Marcelo, nuestro contador de absoluta confianza desde hace 20 años. Pero yo no era ningún idiota ingenuo. 40 años construyendo imperios empresariales desde cero te enseñan a leer a las personas como si fueran libros completamente abiertos. Veía perfectamente cómo Damián tomaba notas detalladas de absolutamente todo, como hacía preguntas demasiado específicas sobre las cuentas bancarias principales, sobre los códigos de acceso, sobre quién tenía las firmas autorizadas. Sus ojos brillaban con codicia cada vez que yo mencionaba cifras importantes o hablaba de nuestros activos más valiosos. No estaba ahí para aprender el negocio honestamente. Estaba ahí para robármelo por completo. La primera señal de alarma llegó cuando Sandra, mi secretaria de confianza durante 12 años, me comentó que Damián había estado preguntando sobre los archivos confidenciales de recursos humanos.
Don Adolfo, me dijo con esa preocupación genuina que solo una empleada leal puede mostrar, su hijo quiere saber cuánto le pagamos a cada empleado, cuáles son sus contratos, y si tenemos derecho a despedirlo sin indemnización. La segunda señal fue cuando Marcelo, mi contador, me llamó a casa un viernes por la noche. Su voz sonaba tensa, algo completamente inusual en un hombre que había manejado crisis financieras conmigo durante 2 décadas. Adolfo, necesito hablar contigo urgentemente. Damián me pidió que le prepare un reporte completo de todos nuestros activos, cuentas bancarias, inversiones, propiedades. Dice que es para un análisis estratégico que está preparando para ti. Un análisis estratégico. Mi hijo, que había reprobado matemáticas básicas en la secundaria, quería analizar estratégicamente una empresa de $50 millones anuales. Pero la tercera señal fue la más reveladora de todas. Jessica, la recepcionista joven que trabajaba medio tiempo mientras estudiaba contabilidad, se acercó tímidamente a mi oficina un lunes por la mañana. Señor Adolfo, murmuró nerviosa, no sé si debería decirle esto, pero escuché una conversación telefónica del señor Damián ayer cuando se quedó trabajando tarde. Me quedé esperando, sabiendo instintivamente que lo que vendría cambiaría todo para siempre. Él estaba hablando con alguien sobre cómo sacar al viejo de la jugada, y que ya casi tenía toda la información necesaria. También mencionó algo sobre contactar a algunos clientes principales para ofrecerles mejores condiciones si se cambiaban a su nueva empresa. Su nueva empresa. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, estaba planeando no solo robarme la empresa que había construido con mis propias manos, sino también llevarse a mis clientes más importantes, destruyendo décadas de relaciones comerciales cuidadosamente cultivadas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi estudio, mirando las fotografías de María y mía en los primeros años de la empresa. Recordé cuando trabajábamos 18 horas seguidas pintando las primeras oficinas nosotros mismos porque no teníamos dinero para contratar pintores. Recordé cuando celebramos nuestro primer contrato de $100,000 con una botella de vino barato y pizza fría. Recordé cuando finalmente pudimos comprarnos una casa decente después de 10 años viviendo en un apartamento de una habitación. Todo eso, todo ese sacrificio, todo ese amor, toda esa dedicación, mi hijo quería destruirlo para alimentar su propia codicia insaciable. Pero Damián había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente a su padre. Creía que yo era solo un viejo cansado, fácil de manipular, demasiado sentimental como para ver venir una traición familiar. No tenía idea de que el hombre que había construido un imperio desde la nada sabía exactamente cómo protegerlo de depredadores, incluso cuando esos depredadores compartían su apellido. Durante las siguientes 2 semanas, fingí ser el padre ingenuo que él esperaba. Le sonreí cuando me pedía más información confidencial. Asentí comprensivamente cuando me sugería que necesitaba modernizar nuestros procesos administrativos. Incluso le permití revisar contratos importantes, siempre bajo mi supervisión, por supuesto. Pero mientras Damián creía que me estaba engañando, yo estaba construyendo la trampa perfecta. Primero, contacté discretamente a Sandra para que preparara documentos duplicados de todos nuestros archivos importantes. Los originales los guardé en una caja fuerte privada que solo yo conocía, instalada secretamente en mi oficina personal años atrás cuando tuvimos problemas con un socio deshonesto. Sandra, bendita mujer, entendió inmediatamente la gravedad de la situación sin necesidad de explicaciones detalladas. Segundo, hablé con Marcelo para implementar un sistema de doble autenticación en todas las cuentas bancarias corporativas principales. Oficialmente, esto se presentó como una medida de seguridad moderna para proteger la empresa de fraudes cibernéticos. En realidad, significaba que cualquier transferencia importante requería no solo mi autorización, sino también un código especial que cambiaba cada 24 horas y que solo yo conocía. Tercero, y esto fue lo más inteligente, preparé documentos legales con mi abogada personal, Angélica, una mujer brillante que había manejado casos corporativos complicados durante 20 años. Estos documentos establecían que cualquier transferencia de poder o venta de acciones de la empresa requería un periodo de gracia de 30 días con notificación escrita a todos los empleados clave y clientes principales. Damián no tenía idea de que estos documentos existían. Durante todo este tiempo, mantuve la actuación perfecta del padre confiado. Incluso le di algunas responsabilidades menores para que se sintiera importante, como supervisar el inventario del almacén o revisar los contratos con proveedores pequeños. Él interpretó esto como señales de que yo estaba comenzando a confiar en él,
cuando en realidad solo estaba manteniéndolo ocupado mientras preparaba su propia destrucción. El momento decisivo llegó un jueves por la tarde. Damián entró a mi oficina con esa sonrisa arrogante que ya me resultaba nauseabunda y se sentó frente a mi escritorio como si fuera el dueño del lugar. Sus siguientes palabras confirmaron todas mis sospechas y activaron la trampa que había estado preparando durante semanas. Papá, comenzó con voz falsamente dulce, he estado analizando las operaciones de la empresa, y creo que es hora de hacer algunos cambios importantes. Cambios que van a beneficiar a toda la familia. Cambios que iban a beneficiar a toda la familia. La hipocresía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Primero, continuó, sacando una carpeta que había preparado cuidadosamente, necesitamos modernizar completamente nuestro sistema de gestión. Esto significa transferir toda la información a una nueva plataforma digital que yo voy a supervisar personalmente. Supervisar personalmente. Por supuesto. Segundo, creo que deberías considerar seriamente tomar un papel más consultivo en la empresa. Un rol donde puedas compartir tu sabiduría sin el estrés diario de las operaciones. Un papel consultivo. Una forma elegante de decir que quería echarme de mi propia empresa. Pero lo que vino después fue lo que realmente selló su destino. Y tercero, dijo Damián con una sonrisa que me recordó a un tiburón oliendo sangre, para hacer esta transición lo más suave posible, necesito que me transfieras inmediatamente todas las contraseñas, códigos de acceso y firmas autorizadas. También quiero que borres todos los archivos personales de tu computadora y sistemas. Todo debe estar limpio para la nueva administración. La nueva administración. Ahí estaba finalmente, la traición completa servida en bandeja de plata con una sonrisa falsa encima. Me quedé en silencio por un momento, estudiando su rostro arrogante. Damián interpretó mi silencio como confusión o debilidad. Sus ojos brillaron con esa satisfacción prematura que solo sienten los depredadores cuando creen que su presa está completamente indefensa. Sé que puede sonar abrupto, papá, continuó con esa voz condescendiente que usaría alguien hablando con un niño pequeño, pero créeme, esto es lo mejor para todos. Tú podrás finalmente descansar, disfrutar de tu jubilación, mientras yo me encargo de llevar la empresa al siguiente nivel. Tengo contactos jóvenes, ideas modernas, estrategias que tú simplemente no puedes entender a tu edad. A mi edad. Como si 65 años de experiencia fueran una desventaja en lugar de un tesoro invaluable de sabiduría empresarial. Además, agregó, inclinándose hacia adelante con esa confianza nauseabunda, ya he estado hablando con algunos de nuestros clientes principales. Están muy entusiasmados con la nueva dirección que vamos a tomar. Algunos incluso me han sugerido que consideremos abrir oficinas internacionales. Mentiras. Todo eran mentiras perfectamente calculadas. Yo conocía a mis clientes mejor que a mis propios familiares. Marcelo y yo habíamos construido relaciones personales con cada uno de ellos durante décadas. Ninguno de ellos confiaría en un advenedizo arrogante que ni siquiera sabía cómo funcionaba nuestro negocio básico. Pero decidí seguir el juego un poco más. Quería escuchar hasta dónde llegaba su traición, cuán profunda era la puñalada que mi propio hijo estaba preparando para clavarme en la espalda. ¿Y qué pasa con los empleados actuales?, pregunté con voz aparentemente preocupada. Sandra ha estado conmigo 12 años, Marcelo 20. Son como familia para mí. Damián agitó la mano despectivamente, como si estuviera espantando moscas molestas. Papá, entiendo tu apego sentimental, pero tenemos que ser prácticos. Sandra es demasiado mayor para adaptarse a los nuevos sistemas tecnológicos. Marcelo está atascado en métodos contables obsoletos. Necesitamos sangre fresca, gente joven que pueda crecer con la nueva visión de la empresa. Sangre fresca. Mi secretaria, que conocía cada detalle del negocio y había salvado mi trasero en innumerables ocasiones, era demasiado mayor. Mi contador, que había navegado la empresa a través de 3 recesiones económicas y había encontrado formas legales de ahorrar millones en impuestos, estaba atascado en métodos obsoletos. Por supuesto, continuó con esa generosidad falsa que me revolvía el estómago, les daremos una indemnización decente. No somos monstruos. Pero el futuro requiere sacrificios difíciles. Sacrificios difíciles. Él, que nunca había sacrificado ni un fin de semana de fiesta por el trabajo, me hablaba de sacrificios. Y obviamente, agregó, sacando una carpeta de documentos que había preparado, necesitaremos hacer esto de forma oficial y rápida. He preparado algunos papeles que necesitas firmar hoy mismo. Son básicamente documentos de transferencia temporal de poderes mientras organizamos la transición completa.
Transferencia temporal. Claro, tan temporal como la muerte. Miré los documentos que me extendía. Estaban perfectamente redactados por algún abogado barato que no conocía las complejidades reales de nuestro negocio. Documentos que, efectivamente, me convertirían en un consultante sin poder real, mientras él tomaba control absoluto de todo lo que había construido. También, dijo, y aquí vino la parte que realmente reveló la profundidad de su maldad, he estado revisando algunos de los contratos antiguos con clientes, y creo que podríamos renegociar términos mucho más favorables para nosotros. Algunos de estos acuerdos son demasiado generosos. Estamos dejando dinero sobre la mesa por tu, digamos, excesiva amabilidad. Excesiva amabilidad. Los contratos que él llamaba demasiado generosos eran la razón por la cual nuestros clientes nos habían permanecido fieles durante décadas. Eran contratos construidos sobre confianza mutua, respeto y relaciones a largo plazo. Exactamente el tipo de cosas que un parásito como Damián jamás podría entender. Pero no te preocupes por esos detalles, continuó, claramente ansioso por cerrar el trato, yo me encargo de todo. Tú solo necesitas firmar estos papeles, transferirme las contraseñas, y podrás irte a casa a disfrutar de una merecida jubilación. Una merecida jubilación. A los 65 años, cuando todavía tenía la energía y la pasión para trabajar otros 10 años como mínimo. Me quedé mirando los documentos por un momento, fingiendo consideración. Damián se movía nerviosamente en su silla, claramente impaciente por sellar su victoria. Había ensayado este momento en su cabeza probablemente cientos de veces. Se veía a sí mismo como el heredero legítimo finalmente reclamando su reino. Lo que no sabía era que estaba a punto de reclamar su propia destrucción. Está bien, dije finalmente, con voz resignada que practicé perfectamente. Supongo que tienes razón. Ya no soy tan joven como antes. Tal vez es hora de que la nueva generación tome las riendas. Los ojos de Damián se iluminaron como los de un niño en Navidad. Sabía que lo entenderías, papá. Esto va a ser increíble. Vas a estar tan orgulloso de lo que vamos a lograr. Lo que íbamos a lograr. Como si él fuera a incluirme en algo después de robarme mi empresa. Solo necesito unos minutos para preparar todo, dije, levantándose lentamente de mi silla. Las contraseñas principales están en mi computadora personal. Voy a imprimirte una lista completa. Perfecto, respondió Damián, claramente eufórico. Tómate tu tiempo. Yo voy a aprovechar para salir a almorzar y celebrar un poco. Cuando regrese, podremos finalizar todo oficialmente. Celebrar un poco. Por supuesto que iba a celebrar. Probablemente ya tenía una botella de champán caro esperándolo en algún restaurante elegante, listo para brindar por su brillante golpe maestro. Lo que no sabía era que mientras él estuviera celebrando su victoria prematura, yo estaría activando la trampa más perfecta que había diseñado en mi vida. Porque hay algo que los depredadores arrogantes nunca aprenden, el león viejo siempre guarda su rugido más feroz para el momento decisivo. En cuanto Damián salió de la oficina, silbando alegremente como si acabara de ganar la lotería, me dirigí inmediatamente a mi computadora. Pero no para preparar ninguna lista de contraseñas como él esperaba. Era hora de activar la venganza más perfecta que había planificado en mis 65 años de vida. Primero, llamé a Sandra a mi oficina. Entró con esa expresión preocupada que había estado llevando en el rostro durante las últimas semanas. Esta mujer leal, que había trabajado a mi lado durante 12 años, merecía saber exactamente lo que estaba pasando. Sandra, le dije, manteniendo mi voz calmada pero firme, quiero que llames inmediatamente a Angélica, mi abogada. Dile que active el protocolo familiar que preparamos el mes pasado. Ella sabrá exactamente a qué me refiero. Los ojos de Sandra se abrieron con comprensión instantánea. El protocolo familiar era un conjunto de documentos legales que habíamos preparado específicamente para este tipo de situación. Documentos que Damián no sabía que existían, y que iban a convertir su supuesta victoria en su propia sentencia de muerte empresarial. También, continué, llama a Marcelo y dile que implemente inmediatamente el código rojo en todas las cuentas bancarias. Todas las transferencias de más de $1000 quedan bloqueadas hasta nueva orden. Y quiero que contacte personalmente a cada uno de nuestros clientes principales para informarles sobre la situación. Sandra asintió con esa eficiencia que la había convertido en mi brazo derecho durante más de una década. ¿Algo más, don Adolfo? Sí, dije con una sonrisa que probablemente parecía bastante siniestra. Quiero que prepares expedientes completos de todas las conversaciones sospechosas que has escuchado de Damián en las últimas semanas.
Todo lo que Jessica te contó, todas las llamadas extrañas, todas las preguntas inapropiadas sobre información confidencial. Vamos a necesitar evidencia sólida de lo que ha estado planeando. Mientras Sandra salía a cumplir mis instrucciones, me senté frente a mi computadora y comencé la parte más deliciosa de mi plan. Abrí el sistema de gestión empresarial y, efectivamente, comencé a presionar Delete. Pero no de la forma que Damián esperaba. Verán, lo que mi querido hijo no entendía era que yo había construido este negocio desde cero. Conocía cada sistema, cada protocolo, cada medida de seguridad. Durante las últimas 2 semanas, mientras él creía que me estaba manipulando, yo había estado creando una versión completamente falsa de nuestros archivos principales. Todos los documentos reales, todas las contraseñas verdaderas, todos los contactos importantes, estaban seguros en sistemas paralelos que solo yo conocía. Lo que estaba borrando ahora eran documentos señuelo, información irrelevante, contraseñas que ya habían sido cambiadas la semana anterior. Era como darle a un ladrón las llaves de una casa vacía mientras la familia real vivía secretamente en el sótano. Después de borrar todo lo que Damián me había pedido, preparé una lista impresa de contraseñas completamente falsas. Contraseñas que parecían reales, que seguían nuestros patrones de seguridad habituales, pero que no daban acceso a absolutamente nada importante. Era una obra maestra de desinformación. 20 minutos después, Angélica llamó para confirmar que el protocolo familiar estaba activado. Adolfo, me dijo con esa voz profesional que me tranquilizaba, todos los documentos están en orden. Si alguien intenta hacer transferencias no autorizadas o reclamar poder sobre la empresa sin seguir los procedimientos legales correctos, se activarán automáticamente las medidas de protección. Además, he notificado discretamente a las autoridades comerciales sobre posibles actividades fraudulentas. Perfecto. La red se estaba cerrando alrededor de mi querido hijo, y él ni siquiera lo sabía. Marcelo llamó 5 minutos después. Don Adolfo, el código rojo está activo. Todas las cuentas principales están bloqueadas para transferencias mayores. También contacté a nuestros 5 clientes más importantes. Curiosamente, ninguno de ellos había hablado con Damián como él afirmaba. De hecho, el señor Hernández me dijo que si alguna vez recibía una llamada de su hijo ofreciéndole mejores condiciones, la consideraría como una señal de alarma y evaluaría inmediatamente terminar nuestra relación comercial. Excelente. Los clientes que Damián creía que había conquistado no solo no estaban interesados en sus ofertas, sino que considerarían cualquier acercamiento suyo como una traición a nuestra relación de décadas. Sandra regresó con Jessica, quien traía una libreta llena de notas detalladas. La pobre muchacha se veía nerviosa, pero determinada a hacer lo correcto. Señor Adolfo, comenzó Jessica con voz temblorosa, he estado documentando todo lo que he escuchado. Damián ha hecho al menos 12 llamadas telefónicas sospechosas en las últimas 2 semanas. He aquí algunas de las frases exactas que anoté. Procedió a leerme una lista que era como música para mis oídos vengadores. El viejo es más tonto de lo que pensaba, ya casi tengo acceso a todo, una vez que tenga las contraseñas, podemos proceder con la transferencia. No sospecha nada, cree que realmente quiero ayudarlo. Los empleados viejos van a ser despedidos inmediatamente. Podemos reducir los costos operativos en un 40% simplemente eliminando el personal innecesario. Pero la frase que realmente selló su destino fue la última que Jessica había escuchado esa misma mañana. Para mañana por la noche, yo seré el único dueño de una empresa de $50 millones. El viejo va a firmar su propia sentencia de muerte empresarial y ni siquiera se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Su propia sentencia de muerte empresarial. Las palabras me provocaron una risa que tuve que contener. Si tan solo supiera cuán proféticamente correctas eran esas palabras, aunque no de la forma que él esperaba. Jessica, le dije con la mayor seriedad, quiero que llames inmediatamente a la oficina de Eliseo Ramírez, nuestro investigador privado. Dile que necesito documentación oficial de todas estas conversaciones. También quiero que instale discretamente sistemas de grabación en mi oficina antes de que Damián regrese del almuerzo. Eliseo era un investigador privado que había utilizado ocasionalmente para verificar antecedentes de socios potenciales y empleados clave. Un hombre discreto, eficiente y completamente legal en sus métodos. Si Damián quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que realmente significaba jugar en las ligas mayores. Mientras Jessica salía a hacer las llamadas, me recosté en mi silla ejecutiva y contemplé la ironía perfecta de la situación. Damián había pasado semanas creyendo que me estaba manipulando,
cuando en realidad cada paso que había dado lo había llevado más profundo hacia la trampa que yo había construido especialmente para él. Había subestimado completamente a su padre. Veía a un viejo sentimental, fácil de engañar, demasiado cansado para pelear. No veía al estratega empresarial que había sobrevivido a 4 recesiones económicas, que había superado a competidores despiadados, que había construido un imperio desde literalmente nada. La diferencia entre nosotros era simple: él había heredado todo sin esfuerzo, mientras que yo había luchado por cada dólar. Él creía que el dinero era un derecho, mientras que yo sabía que era una responsabilidad. Él pensaba que la empresa era simplemente una máquina de hacer dinero, mientras que yo entendía que era un organismo vivo que requería cuidado, respeto y visión a largo plazo. Pero sobre todo, él había cometido el error más grave que puede cometer cualquier depredador: había subestimado a su presa. Angélica llegó personalmente 15 minutos antes de que Damián regresara del almuerzo. Traía consigo una carpeta gruesa llena de documentos que iban a cambiar todo el panorama de esta situación. Adolfo, me dijo con esa sonrisa profesional que significaba que tenía buenas noticias, todo está listo. Los documentos de protección están activados, las autoridades han sido notificadas discretamente, y he preparado evidencia legal sólida de todas las actividades sospechosas. Si tu hijo intenta proceder con su plan, no solo va a fracasar estrepitosamente, sino que va a enfrentar consecuencias legales serias. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Intento de fraude empresarial, conspiración para cometer robo, falsificación de documentos si intenta usar esas contraseñas falsas que le diste, y posiblemente extorsión familiar. Dependiendo de cuán lejos llegue, podríamos estar hablando de entre 5 a 10 años de prisión. Entre 5 a 10 años de prisión. Mi hijo, en su arrogancia infinita, había convertido lo que pensaba que sería un golpe maestro en una potencial sentencia carcelaria. El teléfono sonó. Era Eliseo, confirmando que los sistemas de grabación estaban instalados y funcionando perfectamente. Don Adolfo, todo está listo. Cualquier conversación que tenga lugar en su oficina a partir de ahora quedará registrada con calidad legal admisible en corte. Perfecto. Damián iba a confesar su crimen con sus propias palabras, grabadas en alta definición. Miré mi reloj. Damián regresaría en cualquier momento, probablemente con el estómago lleno y el corazón lleno de expectativas de victoria. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia la trampa más perfecta que había sido construida especialmente para él. Damián regresó del almuerzo exactamente a las 2:30 de la tarde, con el rostro radiante de alguien que había estado celebrando prematuramente su gran victoria. Entró a mi oficina con esa confianza arrogante que me resultaba nauseabunda, llevando incluso una pequeña botella de champán que había comprado para celebrar nuestra nueva sociedad, como él lo llamó. «Papá», exclamó con entusiasmo falso, «espero que hayas tenido tiempo de preparar todo. Estoy ansioso por comenzar esta nueva etapa juntos». Nueva etapa juntos. Como si tuviera alguna intención de incluirme en sus planes después de robarme mi empresa. «Por supuesto, hijo», respondí con la actuación perfecta del padre resignado. «Todo está listo. Aquí tienes la lista completa de contraseñas que me pediste». Le extendí la hoja impresa con las contraseñas falsas. Sus ojos brillaron mientras revisaba la lista, probablemente calculando mentalmente cuántos millones de dólares representaba cada código de acceso. Lo que no sabía era que cada una de esas contraseñas lo llevaría directamente a sistemas vacíos, o mejor aún, a sistemas que documentarían automáticamente sus intentos de acceso no autorizado. «Perfecto», murmuró, guardando cuidadosamente la lista en su chaqueta italiana. «¿Y los documentos de transferencia? ¿Ya los firmaste?» «Están aquí en mi escritorio», mentí suavemente. «Pero antes de firmarlos, me gustaría que me explicaras exactamente cuál es tu visión para la empresa. Como futuro expropietario, creo que merezco saber qué planeas hacer con mi trabajo de 40 años. Damián se acomodó en su silla con esa expresión de superioridad que me daba ganas de vomitar. Claramente, estaba emocionado por la oportunidad de presumir su brillante plan maestro. Lo que no sabía era que cada palabra que estaba a punto de decir quedaría grabada en alta definición gracias a los sistemas de Eliseo. «Bueno, papá», comenzó con esa voz condescendiente, «primero vamos a reestructurar completamente el personal. Sandra, Marcelo, y básicamente todos los empleados mayores de 40 años van a ser despedidos inmediatamente. Son demasiado caros y están atascados en métodos antiguos. Primera confesión grabada, despido masivo injustificado basado en discriminación por edad. Segundo», continuó, claramente disfrutando cada palabra,
vamos a renegociar todos los contratos con clientes. Los términos actuales son ridículamente generosos. Podemos aumentar nuestras tarifas en al menos un 30% y reducir los servicios que ofrecemos. Si no les gusta, que se busquen otra empresa. Segunda confesión: violación de contratos existentes y abuso de relaciones comerciales establecidas. Tercero, y esto es lo más inteligente, dijo con una sonrisa que me recordó a una serpiente: vamos a vender todos los activos inmobiliarios de la empresa y trasladar las operaciones a una oficina pequeña y barata. Ese dinero lo vamos a invertir en mi nuevo proyecto personal. Su nuevo proyecto personal. Tercera confesión: malversación de fondos corporativos para beneficio personal. ¿Y qué pasa conmigo en todo este plan brillante?, pregunté, fingiendo curiosidad genuina. Oh, papá, respondió con esa generosidad falsa que me revolvía el estómago, obviamente vas a recibir una pequeña pensión mensual. Digamos, unos $2,000 al mes. Suficiente para que vivas cómodamente sin preocupaciones. $2,000 al mes. De una empresa que generaba 50 millones anuales. Cuarta confesión: robo absoluto y explotación familiar. Y por supuesto, agregó con una sonrisa maliciosa, vas a tener que firmar un acuerdo de no competencia. No podemos arriesgarnos a que intentes crear una empresa rival. También un acuerdo de confidencialidad sobre todos los procesos y clientes. Por seguridad, ¿entiendes? Acuerdos de no competencia y confidencialidad diseñados para silenciarme permanentemente. Quinta confesión: extorsión y coacción. Una cosa más, dijo, inclinándose hacia adelante con esos ojos brillantes de codicia, necesito que me transfieras inmediatamente toda la información de contacto personal de nuestros clientes principales. Sus números telefónicos privados, direcciones de email personales, todo. Voy a contactarlos personalmente esta misma semana para asegurarme de que entiendan que ahora tienen que tratar conmigo, no contigo. Sexta y más grave confesión: robo de información confidencial de clientes y apropiación ilegal de relaciones comerciales. Me quedé en silencio por un momento, observando a mi hijo confesar su plan criminal con la misma facilidad con la que alguien describiría sus planes para el fin de semana. Su arrogancia era tan absoluta que no se daba cuenta de que acababa de entregar suficiente evidencia para enviarlo directamente a prisión. Es un plan muy completo, dije finalmente, manteniendo mi voz neutral. Claramente has pensado en todos los detalles. Por supuesto que sí, respondió con orgullo nauseabundo. He estado planificando esto desde el momento en que decidí regresar. Sabía que necesitaba ser estratégico, paciente. Tú siempre fuiste demasiado sentimental para tomar las decisiones difíciles que requiere un negocio moderno. Demasiado sentimental. El hombre que había construido un imperio desde cero era demasiado sentimental para administrarlo. Pero no te preocupes, continuó con esa falsa consideración, una vez que todo esté oficializado, podrás relajarte completamente. Tal vez incluso puedas viajar, conocer el mundo. Por primera vez en tu vida, no tendrás que preocuparte por el trabajo. No tendría que preocuparme por el trabajo porque ya no tendría trabajo que hacer. Porque mi propio hijo me había robado 40 años de mi vida en una tarde. Solo hay una cosa que no entiendo, dije, fingiendo confusión. ¿Cómo planeas explicarle todo esto a los empleados? ¿A los clientes? Ellos conocen la empresa, conocen mi papel en ella. No van a hacer preguntas incómodas. Damián se rió con esa risa cruel que me helaba la sangre. Papá, para eso sirve tener la historia correcta. Vamos a decir que tuviste una crisis de salud, que el estrés del trabajo te estaba afectando demasiado, y que por recomendación médica decidiste retirarte inmediatamente. Yo, como hijo amoroso, me hice cargo de todo para proteger tu bienestar. Una crisis de salud inventada. Séptima confesión: falsificación de información médica y difamación. ¿Y si alguien no se cree esa historia?, insistí. Simple, respondió con frialdad que me asustó genuinamente. Los empleados que hagan demasiadas preguntas serán despedidos por insubordinación. Los clientes que no acepten los nuevos términos pueden buscar otros proveedores. En 6 meses, nadie se va a acordar de cómo eran las cosas antes. El mercado tiene memoria corta. Octava confesión: intimidación, despidos injustificados y destrucción deliberada de relaciones comerciales. Tienes respuesta para todo, observé con admiración fingida. Tuve tiempo de sobra para planificar mientras fingía que me importaba aprender el negocio, admitió con esa honestidad brutal que solo muestran los sociópatas. Cada conversación contigo, cada reunión, cada pregunta que te hice,
todo era parte de la investigación para este momento. Novena confesión, fraude deliberado y manipulación familiar premeditada. Me levanté lentamente de mi silla, fingiendo que iba a buscar los documentos de transferencia. Damián me observaba con esa satisfacción de depredador que había logrado su presa. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, probablemente imaginándose ya sentado en mi silla ejecutiva, tomando las decisiones que destruirían todo lo que había construido. Lo que no sabía era que cada palabra que había dicho acababa de ser registrada en sistemas legales que Angélica ya estaba preparando para presentar ante las autoridades. Su confesión completa, grabada en alta definición, con detalles específicos de cada crimen que planeaba cometer. Pero lo mejor de todo era que él todavía creía que había ganado. Los documentos están en la caja fuerte, le dije, dirigiéndome hacia la pared donde tenía instalada mi caja fuerte personal. Solo dame un momento para sacarlos. Tómate tu tiempo, papá, respondió Damián con magnanimidad falsa. Después de todo, este es un momento histórico para nuestra familia. Un momento histórico. Tenía razón en eso, aunque no de la forma que él esperaba. En lugar de dirigirme hacia la caja fuerte, presioné discretamente el botón de intercomunicador en mi escritorio. Era la señal que había acordado con Sandra para que enviara inmediatamente a Angélica y al equipo que habíamos preparado. Damián no notó el pequeño gesto porque estaba demasiado ocupado revisando nuevamente la lista de contraseñas falsas, probablemente fantaseando sobre todo el dinero que estaría bajo su control en cuestión de minutos. «Sabes, Damián», dije, volteándome lentamente para enfrentarlo, «hay algo que me intriga profundamente sobre toda esta situación». «¿Qué cosa, papá?», preguntó con esa paciencia condescendiente de alguien que está a punto de conseguir todo lo que quiere. «Me pregunto si realmente crees que soy tan estúpido como piensas que soy». Su expresión cambió ligeramente. Por primera vez en toda la conversación, vi un destello de incertidumbre cruzar su rostro arrogante. «No sé de qué estás hablando, papá. Solo estamos haciendo una transición natural y necesaria». «Una transición natural», repetí lentamente. «Es así como llamas al robo, la extorsión y la traición familiar». Damián se enderezó en su silla, y pude ver cómo su cerebro comenzaba a procesar que algo no estaba saliendo según su plan perfecto. «Papá, creo que estás malinterpretando mis intenciones. Esto es por el bien de todos». «¿Por el bien de todos?», pregunté con una sonrisa que probablemente se veía bastante siniestra. «¿Incluyendo los empleados que planeas despedir por discriminación de edad? ¿Incluyendo los clientes a quienes planeas estafar con nuevos contratos abusivos? ¿Incluyendo el padre al que planeas robar 40 años de trabajo?». Sus ojos se abrieron ligeramente. La realización de que yo había estado escuchando cada palabra de su confesión comenzó a filtrarse a través de su arrogancia. «Espera, ¿cómo sabes?». «¿Cómo sé exactamente cuáles son tus planes?», completé su pregunta. «Porque, querido hijo, resulta que el hombre que construyó un imperio desde cero no es tan ingenuo como tú creías». En ese momento exacto, mi puerta se abrió y entraron Angélica con dos hombres que Damián no reconocía pero que yo conocía perfectamente, el detective Bernardo Méndez de la División de Fraudes Corporativos, y Eliseo, nuestro investigador privado, llevando una grabadora digital y una carpeta gruesa de documentos. El color se desvaneció completamente del rostro de Damián. Sus ojos saltaron de una persona a otra, como un animal atrapado buscando desesperadamente una salida que no existía. ¿Qué está pasando aquí?», tartamudeó, su voz perdiendo toda esa confianza arrogante que había mostrado minutos antes. «Lo que está pasando», dijo Angélica con voz profesional y fría, «es que acabas de confesar múltiples delitos graves mientras estaba siendo grabado con equipos de calidad legal. Intento de fraude corporativo, conspiración para cometer robo, extorsión familiar, discriminación laboral y malversación de fondos». El detective Méndez se acercó con esa autoridad tranquila que caracteriza a los oficiales experimentados. «Señor Damián, necesito informarle que está bajo investigación por actividades fraudulentas contra una corporación registrada. Todo lo que ha dicho en los últimos 30 minutos ha sido registrado y será utilizado como evidencia». Damián se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. «Esto es ridículo. Él es mi padre. No puede hacer esto. Todo era un acuerdo familiar». «Un acuerdo familiar», repetí con una risa seca. «Es así como describes el chantaje, la manipulación y el robo planificado». Eliseo abrió su carpeta y comenzó a leer con voz clara y profesional, cita textual registrada a las 2:47 de la tarde, «Los empleados mayores de 40 años van a ser despedidos inmediatamente.
Son demasiado caros. Cita registrada a las 2:49 de la tarde. Podemos aumentar nuestras tarifas en al menos un 30% y reducir los servicios. Si no les gusta, que se busquen otra empresa. Cita registrada a las 2:52 de la tarde. Vamos a vender todos los activos inmobiliarios y ese dinero lo vamos a invertir en mi nuevo proyecto personal. Con cada cita leída, Damián se veía más pequeño, más desesperado. Su plan maestro se estaba desmoronando en tiempo real frente a sus ojos. ¡Paren! ¡Paren!, gritó, agitando las manos como si pudiera borrar mágicamente las últimas 2 horas. Yo no quise decir esas cosas. Estaba bromeando. Era solo una conversación hipotética. Una conversación hipotética, dijo Angélica, sacando varios documentos de su maletín, incluyendo los documentos de transferencia fraudulentos que preparaste con un abogado sin licencia, y las llamadas telefónicas a empleados de la competencia intentando robar información confidencial, y los intentos de contactar clientes de la empresa para ofertas no autorizadas. Damián miró los documentos que Angélica había puesto sobre mi escritorio. Eran copias de emails, registros telefónicos y testimonios de testigos que habían documentado cada paso de su plan durante las últimas 3 semanas. Esto es imposible, murmuró, claramente en shock. ¿Cómo sabían? ¿Desde cuándo? Desde el primer día que pusiste un pie en esta oficina, respondí con calma. ¿Realmente creías que un hombre que construyó una empresa de $50 millones no sabría reconocer a un depredador cuando lo ve? El detective Méndez tomó la palabra nuevamente. Señor, también tenemos evidencia de que intentó acceder ilegalmente a sistemas bancarios usando información obtenida bajo pretextos falsos. Esas contraseñas que su padre le dio han estado siendo monitoreadas. Cada intento de uso ha sido registrado como intento de acceso no autorizado. Los ojos de Damián se dirigieron hacia la lista de contraseñas que todavía tenía en su chaqueta. Su rostro se puso completamente pálido cuando comprendió que hasta eso había sido una trampa. Todas las contraseñas eran falsas, le expliqué con una sonrisa que probablemente parecía diabólica. Cada código en esa lista lleva directamente a sistemas de seguridad que documentan intentos de fraude. Si hubieras intentado usarlas, habrías creado evidencia adicional contra ti mismo. Damián se desplomó de vuelta en su silla, claramente abrumado por la magnitud de su fracaso. No entiendo, pensé que todo estaba perfecto, tenía todo planeado. Tenías todo planeado, concordé. El problema es que planeaste robar a alguien que había estado preparándose para exactamente este tipo de traición desde el momento en que decidiste regresar. Angélica se dirigió directamente a Damián con voz legal y formal. Señor, basándose en la evidencia recopilada, enfrenta cargos que incluyen conspiración para cometer fraude corporativo, intento de extorsión, discriminación laboral premeditada, malversación planificada de fondos y violación de acuerdos fiduciarios familiares. La sentencia potencial para estos cargos combinados oscila entre 7 y 15 años de prisión. «¡15 años!», exclamó Damián, su voz quebrándose completamente. «Por favor, papá. Soy tu hijo. No puedes hacer esto». Era solo que, pregunté con frialdad absoluta. ¿Era solo robar a tu padre? ¿Era solo destruir el trabajo de toda mi vida? ¿Era solo arruinar las vidas de empleados leales que te consideraban familia? El detective Méndez consultó su reloj. Señor Adolfo, ¿desea presentar cargos formales, o prefiere que manejemos esto como una investigación preliminar? Miré a mi hijo, que ahora se veía exactamente como lo que era, un hombre pequeño, codicioso, y patéticamente desesperado. Todo rastro de su arrogancia había desaparecido, reemplazado por pánico puro y terror ante las consecuencias de sus acciones. Durante un momento, una parte muy pequeña de mí sintió algo parecido a la lástima. Después de todo, era mi hijo, la sangre de mi sangre. Pero luego recordé sus palabras exactas: para mañana por la noche, yo seré el único dueño de una empresa de $50 millones. El viejo va a firmar su propia sentencia de muerte empresarial. Su propia sentencia de muerte empresarial. Qué proféticamente correctas habían sido esas palabras. Detective Méndez, dije con voz firme y clara, quiero presentar cargos formales por todos los delitos documentados. También quiero una orden de restricción que le prohíba acercarse a esta empresa, a sus empleados, o a cualquiera de nuestros clientes. Papá, no, gritó Damián, poniéndose de pie desesperadamente. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad.
La misma oportunidad que él había planeado darme, ninguna. Una oportunidad, repetí lentamente, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de oportunidad que tú ibas a darme cuando me despidieras de mi propia empresa? ¿O tal vez al tipo de oportunidad que ibas a darle a Sandra y Marcelo cuando los echaras por ser demasiado viejos? Damián se acercó a mi escritorio con las manos extendidas en súplica desesperada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero ya no parecían las lágrimas de un hijo arrepentido, sino las de un criminal atrapado que finalmente comprendía las consecuencias de sus actos. Papá, por favor. Estaba confundido. No sabía lo que estaba diciendo. El estrés de mamá María, la empresa, todo me abrumó. ¿Puedo explicarlo todo? ¿El estrés de mamá María? Pregunté con una voz que se volvió peligrosamente baja. ¿Te refieres a la mujer que murió hace 3 años mientras tú estabas gastando la herencia de tu abuela en Europa? ¿La mujer cuyo funeral ni siquiera te molestaste en atender? Ahora ella es tu excusa. El detective Méndez consultó sus documentos. Señor Damián, según nuestros registros, usted no ha residido en este país durante los últimos 15 años. No ha pagado impuestos locales, no ha contribuido a la empresa familiar, y no tiene historial de empleo verificable. ¿Puede explicar qué calificaciones posee para dirigir una corporación de $50 millones? Damián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Claramente no había preparado respuestas para preguntas tan directas y devastadoras. Yo tengo experiencia internacional, he estado estudiando mercados europeos, tengo contactos. ¿Qué tipo de contactos?, insistió Eliseo, abriendo otra carpeta. Porque según nuestra investigación, sus contactos internacionales incluyen 3 casinos donde acumuló deudas significativas, 2 empresas de préstamos dudosos, y un historial de cheques sin fondos en 4 países diferentes. El color se drenó completamente del rostro de Damián. No tenía idea de que habíamos investigado tan profundamente su pasado. Angélica tomó la palabra con esa precisión legal que la había convertido en una de las mejores abogadas corporativas de la ciudad. Además, señor Damián, tenemos evidencia de que usted contactó a nuestros clientes usando información confidencial obtenida ilegalmente. El señor Hernández, director de Industrias del Norte, nos informó que usted lo llamó la semana pasada ofreciéndole condiciones especiales si transfería su cuenta a una nueva empresa que usted planeaba establecer. Eso no es cierto, protestó Damián desesperadamente. Hernández está mintiendo. Yo nunca. Tenemos la grabación de la llamada, interrumpió Eliseo secamente. El señor Hernández, preocupado por lo que consideró un intento de fraude, registró toda la conversación y nos la entregó voluntariamente. Jugada tras jugada, evidencia tras evidencia, la red se cerraba alrededor de Damián con la precisión de una máquina perfectamente engrasada. Cada mentira que intentaba contar era inmediatamente desmentida con documentos, grabaciones o testimonios. También, continuó Angélica, tenemos declaraciones juradas de Jessica Morales, recepcionista de la empresa, documentando múltiples conversaciones telefónicas donde usted discutía planes para eliminar empleados innecesarios y reestructurar la empresa para maximizar beneficios personales. Damián se volteó hacia Jessica, que había entrado silenciosamente con Sandra durante la confrontación. Jessica, diles que malentendiste. Yo estaba hablando hipotéticamente. Solo estaba explorando ideas. Jessica, con una valentía que me llenó de orgullo, lo miró directamente a los ojos. Señor Damián, tengo grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas. Su voz es clara, sus intenciones son específicas, y sus instrucciones eran definitivas. No había nada hipotético en sus planes. ¿Grabaciones de audio? Esta era la primera vez que escuchaba sobre esto. Miré a Jessica con sorpresa genuina. Señor Adolfo, explicó Jessica con voz firme, después de la segunda conversación sospechosa que escuché, comencé a grabar discretamente con mi teléfono cada vez que el señor Damián hacía llamadas privadas. Pensé que usted necesitaría evidencia si algo malo estaba pasando. Una recepcionista de 22 años había tenido la previsión y la lealtad de proteger la empresa mientras mi propio hijo planificaba destruirla. La ironía era tan profunda que casi me provocó risa. El detective Méndez se dirigió directamente a Damián. Señor, en este punto tenemos evidencia sólida de múltiples delitos graves. Le sugiero encarecidamente que contacte a un abogado defensor antes de hacer cualquier declaración adicional. No necesito un abogado, gritó Damián, claramente perdiendo el control completamente. Esto es una conspiración. Mi propio padre está conspirando contra mí.
Todo esto es una trampa. Una trampa, repetí con una sonrisa que probablemente se veía bastante siniestra. Tienes razón. Es exactamente una trampa. Una trampa que construye específicamente para depredadores como tú. Me levanté lentamente de mi silla ejecutiva y caminé hacia la ventana que daba vista al estacionamiento de la empresa. Podía ver a varios empleados llegando del almuerzo, regresando a sus trabajos seguros, estables, bien pagados. Trabajos que Damián había planeado eliminar para maximizar sus ganancias personales. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Damián?, pregunté sin voltearme hacia él. Tú ves esta empresa como una máquina de hacer dinero que puedes explotar hasta que se rompa. Yo la veo como un organismo vivo que requiere cuidado, respeto y visión a largo plazo. Me volteé para enfrentarlo directamente. Tú planificaste esto durante semanas, creyendo que eras más inteligente que tu padre. Pero yo he estado preparándome para esta posibilidad desde el momento en que decidiste regresar después de 15 años de ausencia. ¿Cómo?, susurró Damián, claramente abrumado. ¿Cómo sabías que yo iba a...? Porque, expliqué con paciencia educativa, cuando construyes un imperio desde cero, aprendes a reconocer a los depredadores desde muy lejos. Tu arrogancia, tus preguntas demasiado específicas sobre información financiera, tu desinterés completo en aprender realmente el negocio, tu falta total de respeto por empleados leales, todo gritaba, peligro, punto. Angélica consultó su reloj. Señor Adolfo, ¿desea que procedamos inmediatamente con los cargos criminales, o prefiere que le demos al señor Damián una oportunidad de cooperar con la investigación? Miré a mi hijo, que ahora se veía como lo que realmente era, un hombre pequeño, patético y completamente derrotado. Sus planes grandiosos se habían convertido en polvo. Su arrogancia se había transformado en terror. Su supuesta victoria se había revelado como su propia ruina. Detective Méndez, dije con voz clara y firme, quiero que se proceda con todos los cargos. Fraude corporativo, conspiración, extorsión, discriminación planificada, malversación de fondos, y cualquier otro cargo que la evidencia pueda soportar. Papá, no puedes hacer esto, gritó Damián con voz quebrada. Soy tu hijo, tu propia sangre. La familia tiene que protegerse. La familia tiene que protegerse, repetí lentamente. ¿Cómo tú me protegiste durante los 15 años que estuviste ausente? ¿Cómo me protegiste cuando María se estaba muriendo de cáncer? ¿Cómo planeabas protegerme cuando me echaras de mi propia empresa? Sandra, que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación, finalmente habló con voz temblorosa de emoción. Don Adolfo, todos los empleados queremos que sepa que estamos completamente con usted. Lo que su hijo planificaba hacer era monstruoso. Marcelo asintió desde la puerta. Señor, en mis 20 años trabajando aquí, nunca había visto una traición tan calculada y cruel. Usted construyó esta empresa con amor, respeto y dedicación. Él quería destruir todo eso por codicia pura. El detective Méndez cerró su libreta. Señor Adolfo, procederemos inmediatamente con la documentación formal de todos los cargos. El señor Damián será arrestado y procesado según el peso completo de la ley. Damián colapsó completamente en su silla, sollozando sin control. Por favor, no sabía lo que estaba haciendo, puedo cambiar, puedo ser diferente. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas o promesas vacías. Puedes cambiar, repetí sus palabras con una ironía que cortaba el aire como hielo. ¿Cómo cambiaste durante los 15 años que estuviste ausente? ¿Cómo cambiaste cuando tu madrastra María te necesitaba? ¿Cómo ibas a cambiar después de robarme 40 años de mi vida? El detective Méndez se acercó a Damián con las esposas ya preparadas. Señor, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude corporativo, extorsión familiar y múltiples violaciones de la ley comercial. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esperen, gritó Damián, poniéndose de pie bruscamente y derribando nuevamente su silla. Tienen que escucharme. Esto es una injusticia. Mi padre me está tendiendo una trampa. Él planeó todo esto. Me dirigí hacia él con pasos lentos y deliberados. Tienes razón, admití con una sonrisa fría. Yo planifiqué todo esto. Desde el momento en que pusiste un pie en mi oficina, comencé a construir la trampa perfecta para ti. Sus ojos se llenaron de una mezcla de horror y comprensión tardía. ¿Desde el primer día? ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo, confirmé, disfrutando cada palabra, mientras tú creías que me estabas manipulando,
yo estaba documentando cada una de tus palabras, cada una de tus acciones, cada una de tus intenciones criminales. Angélica abrió su maletín y sacó una carpeta aún más gruesa que las anteriores. Señor Damián, esta carpeta contiene evidencia recopilada durante 3 semanas completas. Grabaciones de audio, registros telefónicos, documentos falsificados que usted intentó usar, testimonios de múltiples testigos, y registros de sus intentos de contactar clientes con ofertas fraudulentas. Imposible, murmuró Damián, claramente en estado de shock. No puede ser tan extenso, no tuve tiempo de hacer tanto. Oh, pero sí lo hiciste, interrumpió Eliseo, mostrando una serie de fotografías. Estas imágenes te muestran saliendo de la oficina del abogado Miguel Santana el martes pasado. El señor Santana, por cierto, perdió su licencia para ejercer hace 2 años por prácticas fraudulentas. Los documentos de transferencia que él preparó para ti no tienen validez legal alguna. Damián miró las fotografías como si estuviera viendo fantasmas. ¿Cómo supieron que fui ahí? Porque, expliqué con satisfacción absoluta, desde el momento en que decidiste regresar después de 15 años de ausencia, contraté a Eliseo para que documentara cada uno de tus movimientos. Cada reunión, cada llamada, cada plan que creías que era secreto. El detective Méndez consultó los documentos. Señor Damián, también tenemos evidencia de que usted intentó abrir cuentas bancarias usando información de la empresa familiar. Esto constituye un delito federal adicional. Eso no es cierto, protestó desesperadamente. Yo nunca. Sandra se acercó con otra carpeta. Don Adolfo, aquí están las copias de los formularios bancarios que el señor Damián intentó procesar ayer por la mañana. El banco nos contactó inmediatamente porque las firmas no coincidían con nuestros registros oficiales. Las firmas no coincidían porque Damián había intentado falsificar mi firma sin saber que yo había actualizado todos los registros bancarios con muestras de firma nuevas la semana anterior, específicamente para detectar este tipo de fraude. Cada paso que diste, le expliqué con calma educativa, cada movimiento que hiciste, cada mentira que contaste, todo fue documentado y registrado. Creías que estabas cazando a una presa fácil, cuando en realidad estabas caminando directamente hacia una trampa que había sido diseñada específicamente para ti. Damián se desplomó de vuelta en su silla, completamente derrotado. No entiendo, si sabías todo desde el principio, ¿por qué no me detuviste antes? ¿Por qué me dejaste llegar tan lejos? Porque, respondí con una sonrisa que probablemente se veía diabólica, necesitaba que confesaras completamente tus intenciones. Necesitaba evidencia sólida e irrefutable de cada crimen que planeabas cometer. Si te hubiera detenido antes, podrías haber argumentado que solo estabas explorando posibilidades, haciendo preguntas inocentes, punto. Angélica asintió con aprobación profesional. Una confesión grabada de intenciones criminales específicas es mucho más poderosa legalmente que especulaciones sobre posibles actividades futuras. Tu padre te dio suficiente cuerda para que te ahorcaras a ti mismo. Además, agregué, disfrutando completamente la ironía, quería que experimentaras la misma sensación que tú planeabas darme. La sensación de creer que has ganado, solo para descubrir que has perdido todo. El detective Méndez se impacientó. Señor, necesitamos proceder con el arresto. ¿Tiene algo más que declarar antes de que sea procesado? Damián me miró con ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión, de alguien que se lamenta por haber sido atrapado, no por haber hecho algo malo. Papá, susurró con voz quebrada, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Soy la única familia que te queda. Si me envías a prisión, vas a quedarte completamente solo. Completamente solo. Las palabras me provocaron una risa genuina, la primera risa real que había tenido en semanas. ¿Solo?, pregunté, gesticulando hacia Sandra, Marcelo, Jessica, y los otros empleados leales que habían llenado mi oficina. ¿Te refieres a solo con las personas que han sido mi verdadera familia durante décadas? Solo con la gente que realmente me ama y respeta, no por mi dinero, sino por quién soy. Sandra se acercó y puso una mano maternal en mi hombro. Don Adolfo, usted nunca estará solo mientras nosotros estemos aquí. Marcelo asintió firmemente. Esta empresa es nuestra familia, señor. Usted la construyó con amor, y nosotros la protegeremos con la misma dedicación. Jessica, con esa valentía joven que me había impresionado tanto, agregó, señor Adolfo, todos nosotros sabemos que usted es más padre para nosotros que lo que el señor Damián fue jamás hijo para usted.
Damián miró alrededor de la habitación, viendo finalmente lo que yo había sabido durante años, que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. El detective Méndez perdió finalmente la paciencia. Señor Damián, extienda sus manos hacia adelante, por favor. No, gritó Damián una última vez, intentando desesperadamente evitar las esposas. Esto no puede estar pasando. Soy el heredero legítimo. La empresa me pertenece por derecho. Por derecho, repetí con frialdad absoluta. ¿Qué derecho? ¿El derecho que ganaste durante 15 años de ausencia? ¿El derecho que demostraste cuando no viniste al funeral de María? ¿El derecho que probaste cuando planificaste robarme y destruir las vidas de empleados inocentes? Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un sonido metálico que resonó en la oficina silenciosa como una sentencia final. El único derecho que has demostrado, continué mientras el detective lo levantaba de la silla, es el derecho a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Mientras el detective Méndez lo escoltaba hacia la puerta, Damián me gritó por encima del hombro, vas a arrepentirte de esto. Cuando salga de prisión, voy a destruirte. Voy a quitarte todo. Me acerqué hasta quedar a centímetros de su rostro. Hijo, le dije con voz peligrosamente baja, cuando salgas de prisión, si es que sales, yo ya habré donado toda la empresa a mis empleados leales. No quedará nada para ti que destruir, excepto los recuerdos de lo que podrías haber tenido si hubieras elegido ser un hijo en lugar de un depredador. Su rostro se contorsionó con una mezcla de rabia y horror absoluto. No puedes hacer eso. Puedo, respondí con una sonrisa final, y lo haré. Considera eso como tu herencia real, la lección de que las acciones tienen consecuencias. El detective se lo llevó mientras gritaba amenazas vacías y promesas desesperadas de venganza que nunca podría cumplir. El silencio que siguió después de que se llevaran a Damián fue profundo y extrañamente pacífico. Por primera vez en semanas, pude respirar sin sentir el peso de la traición familiar presionando contra mi pecho. La oficina, que había sido el escenario de la confesión más elaborada y la venganza más perfecta de mi vida, ahora se sentía limpia nuevamente. Sandra fue la primera en romper el silencio. Don Adolfo, dijo con voz suave pero llena de admiración, nunca había visto algo tan perfectamente planeado. Usted realmente le tendió la trampa más increíble que he presenciado en mi vida. Me senté lentamente en mi silla ejecutiva, sintiendo por primera vez en semanas que realmente me pertenecía. Sandra, cuando construyes algo desde cero, aprendes que lo más importante no es solo crear, sino también proteger lo que has creado. Especialmente de aquellos que creen que pueden tomarlo sin haberlo ganado. Marcelo se acercó con esa sonrisa tímida que había aprendido a apreciar durante nuestros 20 años de trabajo conjunto. Señor, ¿realmente va a donar la empresa a los empleados como le dijo al señor Damián? La pregunta me hizo reflexionar por un momento. Marcelo, he estado pensando en eso durante meses, desde antes de que Damián apareciera. Esta empresa es más que un negocio para mí. Es una familia, una comunidad, un legado. Las personas que han trabajado aquí fielmente durante años merecen ser sus verdaderos herederos, no un hijo que la veía solo como una máquina de hacer dinero. Jessica se acercó tímidamente, todavía impresionada por todo lo que había presenciado. Señor Adolfo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo supo desde el primer día que el señor Damián tenía malas intenciones? Me recosté en mi silla y miré hacia la ventana, donde la vida normal de la empresa continuaba. Los empleados regresaban del almuerzo, sin saber que acababan de presenciar indirectamente el final de una conspiración que podría haber destruido sus trabajos y sus vidas. Jessica, comencé con voz reflexiva, cuando alguien desaparece durante 15 años y luego regresa súbitamente hablando de ayuda y modernización, uno de dos cosas está pasando, o esa persona ha tenido una transformación genuina y profunda, o está desesperada por algo que solo tú puedes darle. Me volteé hacia ella con una sonrisa paternal. En el caso de Damián, todo en su comportamiento gritaba desesperación disfrazada de generosidad. Sus preguntas eran demasiado específicas sobre dinero, demasiado vagas sobre compromiso real. Además, un hijo que realmente quisiera ayudar habría empezado preguntando sobre mi bienestar, sobre mis necesidades, sobre mi felicidad. Damián solo preguntaba sobre sistemas, contraseñas y cuentas bancarias. Angélica, que había permanecido organizando los documentos legales, levantó la vista. Don Adolfo, debo admitir que su paciencia durante todo este proceso fue extraordinaria. La mayoría de las personas habrían confrontado a Damián mucho antes,
¿O habrían permitido que la emoción arruinara la evidencia legal? Angélica, respondí con una sonrisa que probablemente se veía un poco triste, cuando tu propio hijo planifica destruirte, la emoción puede ser tu peor enemigo. Tuve que tratar esto como cualquier otro problema empresarial, identificar la amenaza, reunir información, planificar una respuesta estratégica y ejecutar con precisión. La única diferencia era que esta vez, la amenaza compartía mi apellido. Eliseo guardó sus equipos de grabación y se acercó con esa satisfacción profesional de un trabajo bien hecho. Don Adolfo, en mis 20 años como investigador privado, nunca había visto una operación tan meticulosamente planeada y ejecutada. Usted convirtió la arrogancia de su hijo en su propia trampa. Eliseo, dije con una risa genuina, Damián hizo la mayor parte del trabajo por mí. Yo solo le proporcioné la cuerda suficiente para que se ahorcara. Su ego era tan grande que nunca consideró la posibilidad de que su viejo padre tonto pudiera estar varios pasos adelante de él. Sandra se sentó en la silla que Damián había ocupado minutos antes, pero ahora se veía completamente diferente. Ya no era el trono desde el cual un depredador había planeado su conquista, sino simplemente una silla en la oficina de un hombre que había protegido exitosamente todo lo que amaba. Don Adolfo, dijo Sandra con voz emotiva, todos nosotros queremos que sepa que lo que hizo hoy no solo nos protegió a nosotros, sino que protegió a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros futuros. Si el señor Damián hubiera logrado su plan. No habría logrado su plan, la interrumpí suavemente. Porque hay algo que los depredadores como él nunca entienden, un imperio construido con amor y respeto no puede ser destruido por alguien que solo entiende codicia y egoísmo. Marcelo asintió pensativamente. Señor, ¿qué va a pasar ahora con la empresa? ¿Cómo vamos a seguir adelante después de todo esto? La pregunta me hizo sonreír genuinamente por primera vez en semanas. Marcelo, vamos a seguir adelante exactamente como siempre lo hemos hecho, trabajando duro, tratando a nuestros clientes con respeto, cuidando unos de otros como familia. La única diferencia es que ahora todos ustedes van a tener una participación real en el éxito que ayudan a crear. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el futuro que acababa de asegurar para las personas que realmente importaban. En los próximos meses, vamos a reestructurar la empresa como una cooperativa de empleados. Cada persona que ha trabajado aquí fielmente durante más de 5 años va a recibir acciones reales. Van a ser propietarios genuinos, no solo empleados. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas de gratitud. Don Adolfo, eso es más de lo que cualquiera de nosotros podría haber soñado. Es menos de lo que se merecen, respondí firmemente. Ustedes han sido mi verdadera familia durante décadas. Es hora de que eso se refleje legalmente. Jessica levantó tímidamente la mano. Señor, ¿qué va a pasar con el señor Damián? ¿Realmente va a ir a prisión? La pregunta me obligó a enfrentar la parte más dolorosa de toda esta situación. Jessica, Damián va a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Según Angélica, está viendo entre 7 y 15 años de prisión, dependiendo de cuántos cargos puedan probar. ¿Y usted? Preguntó suavemente. ¿Cómo se siente sobre eso? Me quedé en silencio por un momento, procesando emociones complejas que había estado suprimiendo durante semanas. Me siento en paz, admití finalmente. Duele que mi propio hijo haya elegido este camino, pero no puedo sentir culpa por proteger a las personas que realmente amo de alguien que las habría destruido sin pensarlo 2 veces. Angélica cerró su maletín con satisfacción profesional. Don Adolfo, los documentos de reestructuración empresarial estarán listos para su revisión la próxima semana. También, quiero que sepa que el caso contra Damián es sólido. Con toda la evidencia que recopilamos, es casi imposible que escape de una condena significativa. Gracias, Angélica, respondí con gratitud genuina. Pero lo más importante es que la empresa y sus empleados están seguros. Esa era la verdadera meta. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestras reflexiones. Sandra contestó con su eficiencia habitual. Empresas familiares Adolfo, buenas tardes. Sí, el señor Adolfo está disponible. Es el señor Hernández de Industrias del Norte. Tomé la llamada, curioso sobre qué tendría que decir nuestro cliente más importante después de los eventos del día. Adolfo, dijo la voz familiar de Hernández, acabo de enterarme por el detective Méndez sobre lo que pasó con tu hijo. Quiero que sepas que todos tus clientes principales estamos completamente contigo. Lo que ese muchacho intentó hacer era deplorable. Gracias, Hernández, respondí con voz emocionada.
Significa mucho saber que tengo el apoyo de clientes como tú. Más que apoyo, continuó Hernández firmemente. Queremos renovar todos nuestros contratos por 5 años adicionales, con términos aún más favorables para ustedes. Tu integridad y la forma en que manejaste esta situación nos demuestra exactamente por qué hemos trabajado contigo durante décadas. Después de colgar, miré alrededor de mi oficina llena de las personas que realmente importaban en mi vida. Sandra, Marcelo, Jessica, y todos los demás empleados leales que habían estado dispuestos a arriesgar sus trabajos para proteger la empresa de la traición. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dije finalmente, con una sonrisa que se sentía genuinamente feliz por primera vez en meses. ¿Qué cosa, don Adolfo?, preguntó Sandra. Damián creía que me estaba dando una sentencia de muerte empresarial, expliqué, recordando sus palabras exactas. Pero lo que realmente hizo fue darme la oportunidad de asegurar que esta empresa, nuestra familia, sea más fuerte y más unida que nunca. Miré hacia la puerta por donde se habían llevado a mi hijo biológico, y luego hacia las caras de mi verdadera familia que me rodeaba. Al final, concluí con satisfacción absoluta, él tenía razón sobre una cosa, alguien firmó su sentencia de muerte empresarial hoy. Solo que no fui yo. Porque hay algo que los depredadores arrogantes nunca aprenden. Cuando intentas destruir a alguien que ha construido un imperio basado en amor y lealtad, no destruyes el imperio. Te destruyes a ti mismo. Y así fue como el día que mi hijo creyó que me había destruido se convirtió en el día que selló su propia tumba y liberó mi verdadera familia para siempre.